A continuar la sesión que iniciamos ayer en esta segunda parte de la primera parte de reglas comunes. Pues sí, así está. Mañana veremos la segunda parte de estas reglas comunes. Y nos habíamos quedado en el análisis de los actos o el acto más importante del actor, decíamos ayer, que es la presentación de la demanda con todos los requisitos que ya habíamos analizado. De no cumplir los requisitos previstos en la ley, la demanda será improcedente, será motivo de desechamiento, ya sea por incumplir alguno de los requisitos señalados, decíamos, en los incisos A o G, es decir, nombre del actor y la firma autógrafa. O bien leemos en el párrafo 2, cuando la demanda sea evidentemente frívola, es decir, que de su sola lectura podamos deducir con toda certeza, con toda seguridad, de que ningún derecho sustenta la pretensión del actor y que por tanto es inútil un mayor análisis, un mayor estudio, y que lo procedente es el desechamiento de plano. Y también cuando se dan las causales de improcedencia que leemos en el artículo 10 de la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Si nos da tiempo, regresaremos a la lectura de este artículo 10. Si no, por favor, léanlo por cuenta propia y después comentamos si es que hay alguna duda, algún comentario. Si presentada la demanda, turnada a la ponencia correspondiente, revisada por el magistrado instructor, magistrado en turno, advierte que existe alguna causal de improcedencia, decretará el desechamiento de esa demanda. Si su conclusión es que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad, la admitirá. Pero si en la substanciación o instrucción del proceso advierte que existe alguna causal de improcedencia, podrá decretar el sobreseimiento en el juicio, es decir, darlo por concluido sin resolver el fondo de la litis, porque ha advertido lo que no advirtió al principio, o bien que ha sobrevenido lo que no existía al principio, que es una causal de improcedencia del medio de impugnación. Pero veamos qué pasa una vez presentada la demanda, porque decíamos que la demanda se debe presentar ante la autoridad responsable o ante el órgano partidista responsable. Yo he ampliado esta situación para decir que se presenta ante la responsable o demandada con independencia de su naturaleza jurídica. Porque resulta que ya no solo los partidos políticos pueden ser demandados, además de las autoridades electorales, las autoridades no electorales y otros entes de derecho público o privado pueden ser demandados o responsables en un medio de impugnación electoral. Ejemplo, el Congreso del Estado, de cualquier estado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores del propio Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral por conducto de las autoridades organizadoras de los procedimientos de selección de consejeros estatales y de la Ciudad de México. Puede ser una coalición, puede ser un frente, puede ser una organización civil o de otra naturaleza que haya decidido y esté llevando a cabo el procedimiento constitutivo de un partido político, nacional o local. De ahí la aseveración de que la responsable
se ha multiplicado también. Ya no solo es lo que tenemos literalmente en la ley, sino todo lo que ha ido surgiendo en el transcurso de la vida práctica procesal electoral y, por supuesto, de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el ente receptor de la demanda? Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. La que sigue. Actos de la responsable o demandada. Aquí en el rubro he anotado recepción, aviso, publicación y envío. ¿Recepción de qué? Recepción de la demanda con todos sus anexos. La responsable o demandada no puede revisar y determinar si procede o no procede la impugnación, si la demanda está bien o mal hecha, bien o mal presentada, si los anexos son los adecuados, si faltan, si sobran, no puede hacer nada. Simple y sencillamente recibir lo que presenta el promovente por propio derecho o en representación de otro. Recibir y dar aviso, dar noticia inmediatamente en los medios de impugnación procesal a la sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si estamos ante un recurso administrativo de revisión, el aviso debe ser a la autoridad competente del Instituto Nacional Electoral. X sujeto de derecho ha presentado esta demanda, te informo, te envío copia para que sepas de qué se trata y asumas las determinaciones que correspondan. Sí, avisar de inmediato al órgano competente para tramitar o substanciar y resolver el caso planteado. Este aviso debe ser de manera fidedigna y por la vía más rápida, sí, sin perder certeza jurídica. Normalmente lo que se hacía cuando era la época del fax, enviar el aviso por fax. Ahora todo puede ser por correo electrónico, que es una forma segura, rápida y sencilla. Que al mismo tiempo debe publicar en los estrados copia de esta demanda presentada con todos sus anexos para el conocimiento público. Todos los entes de derecho que participan en el derecho electoral tienen el deber de mantener en los edificios sede de su organización un espacio denominado estrados, para que ahí se puedan hacer las notificaciones y publicaciones previstas en la ley. Esto, por supuesto, no existía. Actualmente ya todos los entes de derecho electoral tienen este conocimiento, tienen esta práctica y por tanto cumplen teniendo el espacio destinado a ese efecto. El artículo 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece: 1. Los estrados son los lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos del Instituto Federal Electoral y en las salas del Tribunal Electoral para que sean colocadas las copias de los escritos de los medios de impugnación, de los terceros interesados y de los coadyuvantes, así como de los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que recaigan para su notificación y publicidad. Si los estrados tienen esta doble función, son medio
para la notificación cuando así procede y son medio de publicidad de todas las impugnaciones que se promuevan. Y por supuesto, de los acuerdos que se emitan y de las resoluciones que se dicten. Bien, me distraje por leer una pregunta. Prefiero que me interrumpan y así todos se enteran de la pregunta y podemos dar respuesta en su momento. En un momento doy respuesta a la pregunta que no alcancé a leer de manera completa. Sí, decía, los estrados tienen doble función, medio de notificación y medio de publicidad. Acuérdense que la materia electoral se rige, entre otros principios, por el de publicidad. Y como pareció que no era suficiente la publicidad, se le puso el calificativo máxima publicidad. Aunque no siempre entendemos ni atendemos esta máxima publicidad. Para mí, en la materia electoral, no tenemos que ocultar ningún dato. Tenemos que saber exactamente quién promueve, quién es el actor, a quién se impugna, qué se impugna, con base en qué hechos, conforme a qué conceptos de agravio, mediante el ofrecimiento de qué pruebas, en fin, todo debe ser del conocimiento de todos los que se quieran enterar. No sucede como en la otra parte del Poder Judicial, en donde se ocultan los datos personales de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Quieren formular la pregunta? No alcancé a ver quién la hizo. Si la quiere hacer en voz alta, si puede hacer uso de su micrófono. Si no puede hacer uso del micrófono, entonces vuelva, creo que yo la podría leer. Adelante, Francisco. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, adelante. Ok. La pregunta es la siguiente. Ya ve que conforme a la exposición, una autoridad ante que se presenta el medio de impugnación es mero receptor y envía lo que es el medio a la autoridad competente. En tribunales locales hemos tenido una situación donde se nos presentan medios de impugnación. Pero si está el mensaje, perdón. De la sala regional. Sí. Y van dirigidos a sala superior. Entonces la pregunta sería, nosotros como tribunal local debemos enviarnos directamente a sala superior porque así está señalado en el escrito de impugnación, o debemos remitirlo a la sala regional por ser la competente para dar el trámite conforme a la ley. Actualmente lo que hemos hecho es que si el promovente lo dirige a la sala superior, lo mandamos a sala superior y después sala superior lo envía lo que es a sala regional. Y hay veces que ese trámite vuelve a veces irreparable y se han generado lo que son desechamientos de esos medios de información. Entonces, para efectos de no dejar en estado de indefensión y sobre todo ante la duda de que si somos meros receptores y no podemos prejuzgar sobre la competencia, lo correcto es sala superior o sala regional. No, yo creo que no puede el tribunal receptor determinar la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocer de la impugnación. Si el promovente dice sala superior, deben mandar a sala superior. Si el promovente dice sala regional, deben mandar a la sala regional que está indicada. Si el órgano o la autoridad receptora no puede calificar la procedibilidad, y uno de los requisitos de procedibilidad o presupuesto procesal es justamente la competencia. Si no, el promovente tiene el riesgo de lo que promueve. Así que habrá que enviar la documentación, demanda y todo lo demás ante la autoridad ante la cual se está promoviendo. Sí, y lo demás es responsabilidad del actor. Si tenemos que hacer lo que el actor dijo. De acuerdo, muchas gracias. Espero haber contestado, Francisco. Sí, muy completo, gracias. Correcto, gracias.
¿sí? No puede la autoridad receptora calificar los presupuestos de procedibilidad o presupuestos procesales. Quizá el actor esté promoviendo ante órgano incompetente. Es su riesgo. Y esto, por supuesto, cuando están asesorados por abogados, implicaría responsabilidad del abogado. El que se equivocó fue el abogado. Y si esto causa un agravio, el abogado es responsable. Y cuidado, porque la responsabilidad puede ser de tipo penal o de tipo civil o las dos. Sí, cuando recibimos el título, cuando rendimos protesta para recibir el título, nos advierten que las personas que recurren a nosotros ponen en nuestras manos, es una forma metafórica, ¿verdad?, su patrimonio, su libertad y tal vez su vida. Obviamente en México no hay ya la sanción de pena de muerte, se conserva todavía esto en la protesta que rendimos al recibir el título, pero es verdad, pone en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, su patrimonio completo, derechos, deberes de contenido económico o de contenido moral. Y en el aspecto moral está también la parte política. Cuidado cuando somos abogados en el ejercicio de la profesión, porque podríamos ser responsables de un daño económico o moral, y el daño moral no se puede reparar actualmente por regla, sino mediante una indemnización. Pero si la negligencia es tal que pueda inducir a delito, cuidado. Sí, porque podríamos incluso ser suspendidos o ser privados del ejercicio de la profesión, que se cancele la cédula profesional. Sí, son temas de mucho cuidado. No cualquiera puede participar en la asesoría jurídica. Sí, tenemos que estudiar mucho. Creo que les he recomendado también a ustedes estudiar mucho, 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 mucho. Bien, la publicación para que todo mundo se entere y los que tengan el carácter de terceros interesados puedan comparecer. La publicación obligatoria es por 72 horas y normalmente se debe asentar en autos del expediente que se va integrando ante la responsable. Se tiene que asentar la hora en que se fijó en los estrados esa copia de la demanda con sus anexos, hacer el cómputo de las 72 horas y al concluir volver a asentar en autos que transcurridas las 72 horas, siendo tal hora de tal día, se retira de estrados la copia que se había fijado para la posible comparecencia de terceros interesados, de coadyuvantes incluso, y para el conocimiento público. Si para los terceros interesados surte efecto de notificación, para el coadyuvante surte efecto de notificación y para todo mundo tiene el efecto de la publicidad. Puedo por curiosidad ir a revisar los estrados para ver qué es lo que se promueve, cómo promueven, quién promueve, qué es lo que se ofrece como pruebas, o bien por una curiosidad académica. Sí, con independencia de cuál sea el motivo de interés, cualquiera puede estar enterado de lo que se publica en estrados. Tenemos en el artículo 17, párrafos 1 y 2, lo que está repetido en esta diapositiva. Párrafo 1. La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones,
bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá: A. Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al órgano competente del instituto o a la sala del tribunal electoral, precisando actor, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su recepción, y B. Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 72 horas se fije en los estrados respectivos, o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito. Veamos aquí algunos temas interesantes. El órgano de autoridad o bien órgano partidista que reciba un medio de impugnación contra sus propios actos. Sí, esto es lo que decíamos ayer. La demanda se debe presentar ante el ente emisor del acto, resolución o procedimiento objeto de impugnación. El receptor, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato. ¿Qué significa de inmediato? Hay una tesis de jurisprudencia no recuerdo si era todavía Tribunal Federal Electoral, era el Tribunal Federal Electoral todavía. Y retomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esa tesis de jurisprudencia. De inmediato significa solo el tiempo indispensable para llevar a cabo la conducta exigida. Si de tal manera que si hoy martes a las 7 de la noche con 27 minutos presento una demanda, a los 5 o 10 minutos el órgano receptor debe estar dando publicidad a esta presentación de demanda. Vamos a pensar media hora o una hora, que ya es demasiado tiempo, ya no fue de inmediato, pero puede ser explicable. Pero más allá se torna inexplicable y puede considerarse un caso de negligencia. Y, por supuesto, la conducta negligente, tratándose de servidores públicos, es motivo de responsabilidad administrativa. Es materia de derecho disciplinario. Y vean aquí, en el párrafo 2, vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. En el párrafo 2, algo que hace que los litigantes actúen o bien con flojera, con mala intención o con irresponsabilidad. Cuando algún órgano del instituto reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano del instituto o a la sala del tribunal electoral competente para tramitarlo. Si podemos por error recibir, cuidado con los errores, pero podemos recibir por error, revisamos, advertimos que no es un acto propio el que se está impugnando, que corresponde a otra autoridad, ya sea del propio instituto o de un instituto local o del Tribunal Federal Electoral o del Tribunal Local Electoral, debemos de inmediato remitir esas constancias para que la autoridad competente o el órgano partidista competente actúe como en derecho corresponde. Si no podemos quedarnos con esa documentación o acordar, se advierte que no es una impugnación en contra de un acto de esta autoridad, se dejan a disposición del interesado o del promovente su escrito con todos los anexos. No. Si la actuación se impone al receptor,
para que de inmediato remita todas las constancias a el órgano de autoridad competente para la tramitación del medio de impugnación. Puede ser una sala, si se trata de la notificación, de la impugnación de una sentencia de sala regional. La competente para recibir es la sala regional y no un órgano de autoridad del Instituto Nacional Electoral. Perdón, ¿quién levantó la mano? Adelante, Erika. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Entonces, en el caso que preguntaba Francisco respecto de un tribunal local, ¿también aplica este párrafo 2? Porque, bueno, ahí dice cuando en un órgano del instituto, pero aplica también para tribunal local, que si él dice, si bien va dirigido a sala superior, advierto que es un acto de una sala regional, entonces lo remito a la sala regional para que ellos hagan el trámite y posteriormente lo remitan con su trámite a sala superior. ¿Eso sería lo correcto? A ver, aquí creo que estamos involucrando dos temas. La primera parte es correcta. Esto que se establece para órganos del instituto aplica a todo responsable. ¿Sí? Puede ser un partido político, una coalición, el órgano que reciba. ¿Qué debe hacer? Mandarlo al competente. ¿Cuál es el competente? El competente para tramitarlo, el que está señalado en el escrito de demanda. Porque si el tema es recibí por error, porque está dirigido para mí, y yo advierto que no es mi acto, está dirigido a mí y tendría yo que llevar a cabo todo el trámite que está previsto en la ley. Si actúo de otra manera, porque la autoridad emisora del acto es otra, y lo envío a esa otra autoridad, probablemente no haya ningún problema porque estoy actuando conforme a derecho. Me salí del sistema procesal estricto, porque yo debo hacer lo que está pidiendo el promovente. Sin embargo, advierto que el promovente está mal y mando al órgano competente. Pudiéramos hacerlo. Nada más que aquí corremos el riesgo de que alguna autoridad nos pueda llamar la atención, autoridad competente, por supuesto, que nos diga, debiste haber procedido como solicitó el promovente y no como lo hiciste. Si tendríamos que hacer un acuerdo muy bien hecho, fundamentado especialmente en el artículo 17 de la Constitución Federal, fundamentado incluso en los tratados internacionales que establecen el derecho de acceso a la justicia. Sí, pero un acceso eficaz a la justicia, a la impartición de justicia. Y decir, no obstante, que el promovente ha dirigido su escrito de demanda o su escrito de presentación a este órgano de autoridad, de el análisis se advierte que el acto impugnado fue emitido por esta otra autoridad. Por tanto, para evitarle la comisión de un agravio que se pudiera tornar irreparable, como decía Francisco, vamos a enviarlo a el órgano competente. Y es competente por esas razones. Sí, estaríamos haciendo casi una sentencia debidamente fundada y motivada para decir por qué no actuamos como lo dice el promovente, sino como advertimos que procede conforme a derecho. Y aplicaría, como dice Francisco, a todos los órganos de autoridad o a todos los entes que asuman la calidad de demandados o responsables. Sí, pero aquí ya estamos asumiendo una responsabilidad que no nos corresponde. La segunda parte que planteabas es diferente.
la segunda parte planteada, si no mal entendí, estaba referida a la competencia del órgano que ha de tramitar. Si la primera es, aplica esta norma a todos los demás demandados, en la práctica se está haciendo así. Aplica para todos los receptores. Incluso las salas del tribunal actúan de esa manera. Si se presenta ante la sala competente para resolver, no para tramitar, para resolver, lo que hace la sala competente es enviar, y esto lo decíamos ayer, enviar copia certificada al órgano competente para recibir y tramitar. Y se queda con los originales porque es la competente para resolver. Sí, en la práctica el tribunal ha tomado muchas medidas para tratar de impartir justicia eficaz, pronta y expedita, aunque no haya fundamento estrictamente. Por eso decía yo, tendríamos que dictar una auténtica resolución con fundamento en el artículo 17 constitucional y en los tratados. Cuando hablamos de acceso a la justicia, no solo es el acceso desde el punto de vista formal, sino un acceso desde el punto de vista material, que realmente pueda ser escuchado por el tribunal competente para resolver. Y en consecuencia se envían las constancias al órgano competente para recibir y tramitar. No sé si quedó claro. ¿Eres Erika? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. ¿Quedó claro o generé más confusiones? No, está claro, muchas gracias. ¿Para los demás también? Bueno, veo algunos movimientos de cabeza que parece que dicen que sí. Adelante, Mayra. Tu micrófono está cerrado. Perdón, doctor. Ahora A mí no sí. me quedó muy claro. ¿Qué fue lo que no quedó claro, Mayra? Es que me confundí un poco con lo que acaba de mencionar y Sí, con el supuesto que le comentaba al compañero de que no tenían que prejuzgar o hacer un juicio de si era la competente o no era la competente. correcto. Sí, pareciera efectivamente que hay una contradicción. Les decía, lo que tenemos que hacer para evitar responsabilidad es revisión con mucho cuidado y una auténtica resolución con fundamento en el 17 y en los tratados internacionales que tutelan el acceso eficaz a la justicia, la impartición de justicia, para poder justificar por qué estamos actuando de manera distinta a lo que ha pedido el promovente. Sí, sí podemos hacer lo que decía Francisco, pero tenemos que dictar una auténtica sentencia para que quede constancia de por qué estamos actuando así. Y cuidado, por supuesto, si nos equivocamos. Sí, porque estaríamos prejuzgando, sí, algo que no nos corresponde. Realmente la autoridad receptora, como lo enuncio en la diapositiva anterior, regresamos, Inés, realmente la autoridad receptora solo debe ser receptora, dar aviso, publicar, integrar el expediente y enviar el expediente. A eso se refiere el trámite. Que si se equivocó el promovente y todo lo que hicimos es inútil, y cuando llegue al órgano competente para resolver esté fuera de tiempo, es responsabilidad de quien promovió mal. ¿Sí? Queremos hacer ese prejuzgamiento, nos arriesgamos a hacerlo, podemos hacerlo, pero dictemos una sentencia, una resolución debidamente fundada y motivada. Y todavía estamos bajo el riesgo de que el órgano competente para resolver nos diga, ¿y por qué hiciste todo esto
si no te corresponde a ti. Juzgar la competencia es facultad del órgano ante el cual está promoviendo, está litigando el actor. No es la responsable. Si la responsable no debería de hacer nada de esto. Hasta ahora no he visto a ninguna responsable que dicte una resolución como la que estoy proponiendo. ¿Sí? Realmente lo que tenemos en este párrafo 1, en el párrafo 2, lo que tenemos es cuando advertimos que recibimos mal porque no está dirigido a nosotros, sino a otro órgano de autoridad, al Consejo o Junta Distrital número 5, por ejemplo, y enfrente está la 6. Van a las 6, entregan en las 6, advierten que no es de ellos ni para ellos y deben mandar a las 5. Este ejemplo que les digo lo viví en Durango, en donde una calle dividía 2 distritos y una junta distrital estaba frente a la otra junta distrital. Sí, puede suceder, puede haber una confusión. Por eso decía del papel de los abogados. Deben ser diligentes, deben ser precavidos, deben ser responsables, deben tratar los asuntos con la responsabilidad que requiere la importancia de su participación. Sí podríamos hacer lo que dice Francisco, pero motivemos y fundamentemos bien nuestra actuación para después no ser motivo de una sanción, de alguna amonestación, sino procedo de esta manera conforme a estos hechos y argumentos de derecho. No sé si la confusión deja de existir, Mayra, o continúa. No, sí, ya me quedó más claro. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Alguna otra intervención? Bien, entonces, el ente que recibe, me refiero al ente porque ya no solo es autoridad, sino es órgano partidista, pero puede ser cualquiera otro de los sujetos de derecho que hemos dicho pueden ser demandados. Debe recibir, dar aviso a la autoridad competente para resolver, debe hacer esta publicación de la interposición del medio de impugnación, debe recibir los escritos que reciba, terceros interesados o coadyuvantes, debe integrar el expediente, elaborar su informe circunstanciado y enviar el expediente integrado a la autoridad competente para resolver. ¿Cuál es la autoridad competente para resolver? En principio, es la señalada por el promovente, por el que ha comparecido en carácter de actor. La calificación de la competencia es un tema sumamente delicado. ¿Sí? Debe hacerlo al órgano de autoridad, el órgano de autoridad al cual se dirige la demanda. En todas las leyes procesales, vamos a encontrar como requisito de la demanda que el actor debe señalar el tribunal ante el cual promueve, el tribunal ante el cual se dirige. Por eso les decía, el receptor no puede hacer calificación porque ya estaría prejuzgando. Si lo hacemos, cuidemos mucho nada más de hacerlo, de hacerlo con responsabilidad, de hacerlo bien para no tener problema posteriormente. Que esta es una forma de actuación que beneficia, que debe beneficiar siempre al actor, cuidando que el receptor, pero estaba buscando, permítame un segundo, estaba buscando el Código de Procedimientos Civiles. Déjenme ver si encuentro el artículo
Aquí está. Miren, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En el artículo 255 establece lo siguiente. Toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual se expresarán: 1. O fracción primera, el tribunal ante el que se promueve. ¿Sí? ¿A qué autoridad estamos dirigiendo nuestra demanda? A ella debe el receptor enviarla. ¿Qué es lo primero que va a calificar? Vamos a ver, nos vamos a mover un poco del orden. Vamos a las siguientes diapositivas, las pasamos uno por uno, por favor, Inés, para que te diga en dónde nos detenemos, por favor. La que sigue. La que sigue. La otra. La que sigue, por favor. Aquí, en la anterior. Ahí. Actos de la... Todavía no. La que sigue, por favor. La otra. Ahí, no, la que sigue también. Aquí está. Gracias. En actos del órgano jurisdiccional, que es como se presenta en nuestro programa, pero además, porque estamos en derecho procesal electoral, no involucra el recurso administrativo de revisión, sino solo los juicios y recursos que proceden ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actos del órgano jurisdiccional, es decir, de la sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que debe hacer? Recibir el expediente que le manda el responsable o demandado. Turnar el expediente al magistrado que corresponda. El magistrado que corresponda tiene que revisar todas las constancias del expediente para determinar si procede el desechamiento, si procede un requerimiento o si procede la admisión. Para poder determinar si es procedente o improcedente el medio de impugnación, lo primero que tiene que revisar es si es competencia o no de ese tribunal receptor o de esa sala receptora. Porque si advierte que no es competencia de la sala receptora, lo que tiene que hacer es declarar la incompetencia. Y se podría quedar hasta ahí nada más, desechar la demanda porque es sala incompetente. En la práctica, lo que se hace es determinar cuál es el órgano competente. En nuestro caso, cuál es la sala competente. Y envía todo el expediente a la sala competente. No califica más. Lo primero que tiene que calificar todo tribunal es: ¿soy competente? ¿Sí o no? Porque si se actúa siendo incompetente, todo lo actuado será nulo de pleno derecho. Déjenme buscar el Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo correspondiente. Artículo 17, Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria en nuestra materia, en el derecho procesal electoral. Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente, salvo disposición contraria. Dice aquí, a la ley debe ser disposición contraria en la ley.
Sí, por eso es que lo primero que tiene que hacer el tribunal receptor es calificar la competencia. Soy competente, actúo. Admito, desecho si hay una causal de desechamiento o requiero, si es necesario requerir el cumplimiento de algún requisito no cumplido, siempre que sea subsanable. Si lo que le falta a la demanda es la firma autógrafa, no tengo que hacer ningún requerimiento. Una vez determinado que soy tribunal competente, desecho por falta de este requisito de procedibilidad cuya omisión es insubsanable. No sé si quede claro. Nos hemos desviado mucho, pero todo está dentro de esta parte de reglas generales del proceso electoral. Por eso es que he tratado de advertir todos estos puntos y tan forma parte de ello que en esta lámina está uno de los temas enunciados, que es actos del órgano jurisdiccional. ¿Alguna pregunta, además de las que han formulado? ¿Alguna otra pregunta de parte de ustedes? ¿No? Bien, regresamos entonces y vamos, por favor, a la lámina que corresponde al tercero interesado. Por favor, Inés. Sí, habíamos hablado de la publicación por 72 horas. Dentro de ese tiempo de 72 horas puede comparecer, gracias Inés, puede comparecer quien considere tener el carácter de tercero interesado. El artículo 17, en su párrafo 4, establece los requisitos. Dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 de este artículo, ya lo habíamos leído, 72 horas, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes. A. Presentarse ante la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnado. B. Hacer constar el nombre del tercero interesado. C. Señalar domicilio para oír notificaciones. D. Acompañar el o los documentos necesarios para acreditar la personería del compareciente, de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 13 de esta ley. Vamos a la lámina siguiente, por favor. E. Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas del compareciente. Este es un aspecto sumamente importante. Aquí es en donde vamos a encontrar la legitimación de quien comparece como tercero interesado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y en qué fundamenta su pretensión como tercero interesado? Debe ofrecer pruebas en los términos que ya habíamos leído para el actor y debe hacer constar el nombre y firma autógrafa de quien comparece por derecho propio o en representación de quien se ostenta con el carácter de tercero interesado. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en los incisos A, B, E y G del párrafo anterior será causa para tener por no presentado el escrito correspondiente. Si el tercero interesado debe cumplir todos estos requisitos para que su comparecencia sea tomada en cuenta. Y el primer requisito es el tiempo. Debe estar dentro de las 72 horas. Por eso la importancia del cómputo que debe hacer la responsable de a qué hora se hace la publicidad, de qué momento a qué momento transcurren las 72 horas, a qué hora concluyó ese plazo de 72 horas y se retiraron de los estrados las constancias que fueron publicadas en su oportunidad. ¿Alguna pregunta o comentario? No.
Bien, vamos entonces a la lámina siguiente, por favor, Inés. Tercero coadyuvante. Cecia, adelante. Sí, gracias, doctor. Yo sí tengo una duda ahí en el tema del tercero. También es el caso de que tiene que, es decir, supongamos, ¿no? Sala Regional Jalapa es quien emitió el acto, entonces el recurso va dirigido hacia él o hacia esa sala, y Sala Jalapa a su vez tendrá que remitirlo a la sala superior. En el plazo de estas 72 horas, el tercero interesado tendría que presentarlo, el escrito, en estricto sentido también ante Sala Jalapa. Pero, ¿qué pasa si lo envía directamente a Sala Superior, por ejemplo? ¿Sería válido ahí el escrito de tercero o ya no se admitiría? Gracias, Cecia. Primero, si la responsable sala regional Jalapa no puede el escrito ser dirigido, el escrito de demanda no podría ser dirigido a sala Jalapa, el de demanda debe ser dirigido a sala superior. Luego, el escrito del tercero interesado debe ser dirigido a sala superior. ¿Sí? Los escritos de presentación, eso sí, se dirigen a la responsable. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica hemos sido muy laxos en todos estos formalismos procesales. Si comparece directamente ante la sala superior, no pasa nada. En la práctica, jurídicamente no es la forma de proceder. Sin embargo, si se presenta directamente ante sala superior, porque el despacho está en la Ciudad de México, siempre que esté a tiempo, no habrá problema. ¿Sí? Sin embargo, debemos de advertir, y les decía, no es la forma de proceder jurídicamente. ¿Por qué? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí está, perdón, aquí está. Actos del tercero coadyuvante. Los candidatos, exclusivamente por lo que se refiere a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento, podrán participar como coadyuvantes del partido que los registró, de conformidad con las reglas siguientes. A través de la presentación de escritos en los que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin que en ningún caso puedan tomar en cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la controversia planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero interesado haya presentado su partido. El coadyuvante puede ser coadyuvante de la autoridad del tercero interesado, perdón, o coadyuvante del actor. Si coadyuvante del tercero interesado o coadyuvante del actor. ¿Qué pasa si el tercero interesado no presenta su escrito ante la responsable, sino ante la sala superior, que es la competente en este ejemplo? Puede ser que el candidato no se entere del contenido de ese escrito de tercero interesado, y en consecuencia que piense que su partido no compareció y en consecuencia no puede coadyuvar con él. Cuando advierta que el escrito fue presentado ante la sala competente para resolver, ya habrá transcurrido el tiempo otorgado por la ley para que comparezca como coadyuvante. Sí, así que eso de que no pasa nada, bueno, no pasa nada aparentemente, porque sí puede haber consecuencias. Por supuesto, también pensamos que el candidato está en comunicación con su partido, o la lógica es lo que nos indica. Pero ¿cuántos partidos políticos se desligan de su candidato por intereses políticos? ¿O cuántos candidatos se desligan de su partido por falta de apoyo y fundamentalmente de apoyo económico?
En la práctica vemos muchas circunstancias que parecieran ilógicas o que pareciera que no sucederían o no deberían de suceder. Por eso, también en la jurisprudencia de sala superior hemos admitido que los candidatos promuevan el medio de impugnación, que el candidato promueva el juicio de inconformidad no solo cuando es declarado inelegible, porque la ley lo legitima para actuar como actor al ser declarado inelegible, pero no. Puede también promover el juicio de inconformidad cuando demande la nulidad de la votación recibida en una mesa directiva de casilla o en un municipio o en un distrito o en un estado, según la elección de que se trate, siempre que su partido no haya promovido el juicio de inconformidad. Así que el candidato vaya solo y promueva el juicio de inconformidad. Lo hemos aceptado así. En la jurisprudencia, déjenme ver si por aquí de casualidad o si alguien sabe de este precedente en que hemos aceptado que el candidato promueva el juicio de inconformidad. Bueno, no lo tengo a la mano. Si lo localizo o alguien lo localiza, me dice, no candidatos independientes, sino candidatos de partido que pueden promover el juicio de inconformidad. ¿Por qué? Porque no podemos dejar en estado de indefensión al candidato cuando su partido político se ha puesto de acuerdo con los otros partidos y decide no impugnar, porque así les conviene a los partidos políticos. De acuerdo a este artículo 12, párrafo 3, el candidato solo puede ser coadyuvante. Es actor cuando lo declaran inelegible, bien para no registrarlo, o bien cuando habiendo obtenido el triunfo electoral, se le declara no elegible y por tanto se niega el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez. En esos dos supuestos, la ley les otorga a los candidatos la legitimación para impugnar de manera directa, por propio derecho. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Vamos a la lámina siguiente, Inés, por favor. Yo, doctor, Violeta, Sí, no levanté la mano. Adelante, Violeta. Discúlpame que no vi la mano levantada. No levanté la mano, perdón. Sí. Doctor, digo, con todo respeto, a mí se me hace que aquí la confusión es más bien de hecho y no de derecho. Los compañeros están hablando de si se presenta en un lugar y va dirigido a otra autoridad. En la práctica, no me dejará mentir, doctor, no se recibe. O sea, en la práctica, eso que usted acaba de mencionar y hacer casi una sentencia para decirle al justiciable, te estoy garantizando tu acceso a la justicia y entonces lo mando a la autoridad competente, aunque yo no soy, porque yo no tengo la competencia, eso en la práctica no se hace. Precisamente por lo que comentaba, porque incluso hasta pueden incurrir en responsabilidad. Pero si estamos hablando del proceso electoral o procedimiento en sus palabras, electoral, si es temporada o época de procedimiento electoral, de proceso electoral, muchísimo menos lo van a hacer por la carga de trabajo que existe, ¿no? Entonces, en el supuesto que dice el compañero, que menciona que si se presenta en un tribunal local, el medio de impugnación dirigido a sala superior si se señala como acto reclamado la sentencia de la sala regional. Pues de entrada el problema radica en que no sabe aquí en dónde se encuentra la sala regional, quiero pensar. Y lo que le haría a la gente que se encuentra en oficialía de partes es dirigirlo, darle la dirección correcta y completa de dónde se encuentra sala regional. Porque el tribunal local, así como está integrado en nuestro sistema, no lo va a recibir, lo orientará en ese sentido.
Lo que pasa es que no saben dónde está el tribunal. Y en lo que comentaba la compañera, si se presenta entonces, se recibe o de plano no se recibe, que es lo que se estaría como manejando aquí como una contradicción. De entrada no lo recibirían, en la práctica así es, no lo recibirían, lo orientarían para que lo presente en donde se tiene que presentar. Ahora, si se está impugnando una situación, se tiene que mencionar de forma correcta, completa, cuál es el acto que se está impugnando y cuáles son los agravios que causa, pero se maneja de acuerdo a la ley GESMIME. ¿Dónde se va a presentar? Bueno, ante la autoridad que emitió el acto, pero en realidad quien va a resolver no es la autoridad que emitió el acto, sino el superior inmediato. En este caso sería sala superior para el supuesto que está presentando el compañero. Sala superior. Entonces, al presentar la demanda, eso va, creo que fue Mayra la que hizo esa pregunta, si se presenta ante la sala regional, obviamente es porque así dice la ley, se tiene que presentar ante la autoridad que emitió el acto, pero quien va a resolver va a ser sala superior en este caso, ¿no? Entonces, se presenta ante la sala regional, pero va dirigido el escrito a sala superior, que es quien va a resolver. Entonces, sala regional, obviamente, pues tiene que recibir y hacer todo lo que ya hemos estado viendo aquí con usted y con el doctor Pérez de los Reyes, y entonces, pues sala superior va a resolver. Sala regional simplemente recibe el documento y lo manda inmediatamente a la sala que va a resolver, en este caso sala superior. Estoy manejando el supuesto del que maneje el compañero. Lo va a resolver sala superior, pero está obligada sala regional a recibir porque es la autoridad que emitió el acto. Pero en el caso de presentarlo ante el tribunal local, pues no emitió el acto, no es la autoridad competente, no tendría por qué recibir, estaría incluso incurriendo en una probable responsabilidad. Tendría que orientar al justiciable en este caso, doctor. O sea, creo que aquí como que ha habido una confusión, a lo mejor haciéndolo un poquito más, tratando de explicar un poquito más, hasta saliéndonos de los supuestos, pero es una situación de hecho desde mi punto de vista, no de derecho, es donde va y se presenta de forma incorrecta. Lo único que tendría que hacer las personas que operan el sistema, pues es orientar al justiciable, ¿no? Porque está desorientado en este caso, está haciéndolo de forma incorrecta. Perdón, esa es mi comentario, doctor. Gracias, Violeta. Tienes razón, pero en la vida práctica sucede cada cosa. Sí, muchas veces notificamos, pero no tenemos personal para que vaya a notificar. Y entonces pedimos la colaboración del tribunal local. Y el tribunal local notifica en cumplimiento a la petición de auxilio, voy a ponerlo así, de la sala superior o de la sala regional para poder seguir con el ejemplo. A petición de la sala regional notifica el tribunal local. El interesado impugna la resolución de sala regional, pero presenta su demanda ante el tribunal local. Y el tribunal local recibe, sí, porque notificó en auxilio de la sala regional. Tenemos incluso tesis en esos casos de que la demanda presentada ante órgano incompetente que actuó en auxilio de la sala responsable puede recibir, y la hora y día de recepción es cuando se recibió en el tribunal local. Porque la vida práctica es mucho más rica que nuestra imaginación y que la lógica. Lo que dices, Violeta, es lo que se debe hacer y lo que muchas veces hacemos. Pero les decía de un maestro de derecho que llegó a exigir: ustedes reciben porque son oficialía de partes. No tienen por qué calificar. Lo demás es responsabilidad mía. Y en esas circunstancias recibe uno. Sí, y actúa como en derecho proceda. Y efectivamente, esto que yo les decía de tener que hacer una auténtica sentencia, pues en la práctica no se hace. ¿Por qué? Porque habría que saber
y tener tiempo suficiente para poderlo hacer. Bien, si no hay alguna otra intervención, todo esto, por supuesto, son temas que vamos viendo y viviendo en la práctica diaria, lo que hacemos y lo que debemos hacer, pero también lo que sucede en algunas ocasiones. Tenemos un caso que yo me acuerde de una demanda enviada por correo certificado. No es forma de presentar la demanda. Y sin embargo, en sala superior se aceptó cuando yo era magistrado. No recuerdo cómo emití mi voto, pero se aceptó que la fecha de presentación fue la fecha de depósito en el Servicio Postal Mexicano, cuando no es vía que esté legalmente prevista. Yo, insisto, yo no me acuerdo cómo voté en aquel caso, pero si no es la forma prevista para presentar una demanda, pues simple y sencillamente cuando se reciba es extemporánea. ¿Por qué? Porque hay todo un procedimiento, que es el que estamos viendo, de presentación, recepción, publicidad, previo aviso, integración de expediente, informe circunstanciado y remisión del expediente. Entonces, una demanda presentada por el Servicio Postal Mexicano, para mí, está mal presentada y no puede computarse el plazo a partir del depósito en el Servicio Postal Mexicano. Se estarían rompiendo todas las reglas del procedimiento y del proceso electoral y tampoco podemos llegar a esos extremos. Bien, si no hay algún otro comentario, alguna otra intervención, vamos al escrito. Ya no sé el orden, Inés, a ver si me ayudas a encontrar el del informe circunstanciado. Creo que está después de esta lámina, o debe estar después. A ver, creo que está antes porque te mandó el buscador. No, vamos recorriendo las láminas y la vamos a encontrar más fácilmente. A ver, la anterior. Envío de expediente está antes. Antes. Comparecencia. A ver, creo que... A ver, sigue adelante, por favor, Inés. Adelante. Seguimos. A ver. Aquí hay hice una desviación por lo del coadyuvante. Solo puede haber coadyuvante, según la ley, en los medios de impugnación previstos en el libro segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es decir, solo en 3. En el recurso de apelación, en el juicio de inconformidad y en el recurso de reconsideración. Para mí, no hay ningún inconveniente en que en los otros medios de impugnación pueda comparecer el candidato como tercero coadyuvante, sobre todo en el juicio de revisión constitucional electoral. Pero no tengo en mente algún caso concreto en que se haya presentado y se haya aceptado o rechazado la comparecencia del coadyuvante. Bien, seguimos a la otra diapositiva, por favor, Inés. Envío del expediente. Decía, aquí debería de decir integración y envío del expediente. Es un expediente administrativo, porque es lo que corresponde al trámite que ha dado la responsable o demandada
a partir de la presentación de la demanda. ¿Sí? Recepción de la demanda, publicación de la promoción del medio de impugnación, probablemente comparecencia de terceros interesados, tal vez comparecencia de coadyuvantes, tal vez comparecencia de amicus curia que pudiera comparecer desde aquí, las constancias de cómputos de plazo y cualquiera otro documento, además de agregar el documento en el que conste el acto, resolución o procedimiento objeto de impugnación y, por supuesto, el informe circunstanciado de la parte demandada o responsable. De acuerdo a lo previsto en el artículo 18, párrafo 1 de la Ley de Medios de Impugnación, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior, es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión del plazo de 72 horas, la autoridad o el órgano del partido responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al órgano competente del instituto o de la sala del Tribunal Electoral lo siguiente. A. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo. Sí, deberíamos de reducir y decir el escrito original de demanda con todos los anexos presentados, con todos. B. La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder, en poder de la responsable, por supuesto. Seguimos a la siguiente, por favor, Inés. C. En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes. Escritos de terceros interesados con todos sus anexos. Nos dice el legislador las pruebas y demás documentación que se haya acompañado a los mismos. D. En los juicios de inconformidad, el expediente completo con todas las actas y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieran presentado en los términos, aquí todavía hablamos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley. Con decir el expediente completo es suficiente, el expediente completo sin faltar algo. Inciso E, el informe circunstanciado. Inciso F, cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. Esto es lo que integra el expediente que debe enviar la responsable o demandada al órgano competente para resolver. En materia procesal, a la sala competente para dictar la resolución que corresponda a fin de resolver la litis planteada. Si estuviéramos ante la revisión administrativa, pues al órgano del Instituto Nacional Electoral que le corresponda conocer y resolver ese recurso promovido. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Informe circunstanciado. ¿Qué debe contener el informe circunstanciado? El artículo 18, párrafo 2 de la Ley de Medios establece que el informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable, por lo menos deberá contener, inciso A, en su caso, la mención de si el promovente o el compareciente tienen reconocida su personería. B, los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Inciso C,
la firma del funcionario que lo rinde. Yo sostengo que el informe circunstanciado es una auténtica contestación de demanda. Por tanto, en el informe circunstanciado, quien lo rinde debe ocuparse de todos los hechos narrados por el actor, a fin de negarlos, de aceptarlos, o bien de decir cómo sucedieron a criterio del responsable. Y en cuanto a los conceptos de agravio, tener que contestar. Muchas veces vemos en las sentencias o leemos en las sentencias la contestación del concepto de agravio. No le corresponde al tribunal contestar los conceptos de agravio. La contestación es a cargo de la demandada o responsable. Debe ocuparse de todos los conceptos de agravio para contradecirlos o para aceptarlos. Porque si se allana a la pretensión del actor, efectivamente el actor tiene razón, tribunal dicta sentencia favorable a su interés, pues no hay nada que controvertir. Pero si se opone a la pretensión del actor, tendrá que dar los argumentos jurídicos de esa contraposición. Y lo mejor es contraargumentar respecto de lo argumentado por el actor. Y adicionalmente se pueden agregar otros argumentos, como nos dice el legislador, para poder sustentar la convencionalidad, la constitucionalidad o la legalidad del acto, resolución o procedimiento objeto de impugnación. Si el informe circunstanciado debe ser más de lo que dice el legislador en este artículo. Y además el legislador fue cuidadoso cuando señaló que deberá contener por lo menos lo siguiente. Y a veces ni eso encontramos, sobre todo lo relativo a la personería del promovente cuando no promueve por propio derecho. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué va a hacer el tribunal cuando recibe el expediente? Decíamos, turnarlo, en el caso de las salas, turnarlo a la ponencia correspondiente de la sala. Recientemente ha cambiado el Tribunal Electoral el sistema de turno de expedientes. Tradicionalmente había sido por número progresivo de cada medio de impugnación y por orden alfabético del apellido paterno del magistrado o magistrada que integra la sala del Tribunal Electoral. Empezamos siempre con el número 1 en el expediente, de acuerdo al medio de impugnación. Cada medio de impugnación tiene su propia numeración, tiene sus letras de identificación y, por ejemplo, el juicio de revisión constitucional electoral lo identificamos con las letras JRC. Puede ser JRC 1 y se turnará al magistrado o magistrada cuyo apellido empiece con A. Si no hay ninguno, con B o con C, seguimos el orden alfabético. Este sistema ha cambiado. Recientemente se aprobó en la Sala Superior del Tribunal un sistema de turno aleatorio, de tal manera que por cada medio de impugnación, aleatoriamente se turna a cualquiera, en el caso de Sala Superior, a cualquiera de los 7 magistrados que integran la sala. O, si hacemos la precisión, cualquiera de los 5 magistrados o de las 2 magistradas que integran la sala. El que resulta
agraciado con el turno sale de la relación de 7. Quedan 6. El siguiente expediente que se reciba en ese mismo medio de impugnación, se rifa el turno entre los 6 que quedan. Al que le corresponde, sale de la lista de 6 y quedan 5. Y así se va turnando sucesivamente hasta agotar la ronda de 7. Cuando el mismo tipo de medio de impugnación ha sido turnado a las 7 magistraturas, se vuelve a empezar la ronda siguiente, y así sucesivamente. Y así también con todos los medios de impugnación, competencia de la Sala Superior. ¿Alguna pregunta, comentario, duda hasta lo que llevamos? Si no tenemos ningún comentario, ninguna duda, vamos a regresar un poco para tomar en consideración lo previsto en el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación sobre improcedencia de el medio promovido. Creo que no tenemos más diapositivas, ¿verdad, Inés? No, doctor, ya no tenemos más diapositivas. Correcto, gracias. Si quieres, podemos suspender la presentación y así tendré la oportunidad de ver más caritas que las que estoy viendo compartiendo la pantalla entre la galería, porque así se denomina el formato, no por otra razón. Bien, en cuanto a improcedencia, el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece que los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos. A. Cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la constitución de leyes federales o locales. Esta causal de improcedencia creo que nos queda clara, no hay ninguna duda, porque las leyes, según nuestra Constitución, solo se pueden impugnar si no hay acto de aplicación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad. Debemos tener presente lo previsto en el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece este artículo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los siguientes asuntos. Fracción segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Y a continuación, las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma y vienen quienes están legitimados en el inciso F de esta fracción segunda del artículo 105, se establece: los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales. Si los partidos políticos nacionales pueden ejercer esta acción de inconstitucionalidad para controvertir leyes electorales federales o locales. Déjenme continuar la lectura. Y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la legislatura en la entidad federativa que les otorgó el registro.
En párrafos posteriores de esta misma fracción segunda, se establece la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. ¿Sí? Por eso, la improcedencia de un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando lo que se pretende es impugnar la no conformidad a la Constitución de leyes federales o locales. Esto es lo que conocemos como control abstracto de la constitucionalidad de leyes. El control abstracto de constitucionalidad de leyes corresponde única y exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El control concreto sí corresponde también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducto de todas sus salas. Las salas regionales y la sala superior pueden determinar la inconstitucionalidad de una norma específica o de una ley completa. Depende del caso concreto, pero solo a partir de la aplicación de la norma o de la ley al caso particular. Y así es como está previsto literalmente a partir de noviembre de 2007 en el artículo 99 de la misma Constitución en su párrafo sexto. Artículo 99, párrafo sexto de la Constitución. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta facultad de las salas del Tribunal Electoral solo afectan al caso concreto. Solo es para la inaplicación de la norma inconstitucional o inconvencional al caso concreto. A diferencia de la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte, al tener el control abstracto de constitucionalidad, si la declara inconstitucional por mayoría de 8 votos, esa norma queda derogada. En el lenguaje vulgar jurisdiccional decimos que se expulsa la norma, pero expulsar para mí no es una palabra jurídica ni procesal, cuando menos en este sentido. Realmente hay una derogación jurisdiccional de la norma. Nunca más se podrá aplicar. Es más, una vez declarada inconstitucional, el legislativo tiene la facultad de emitir una norma sustituta. Obviamente, en el sentido de constitucionalidad que debe tener, tomando en cuenta lo resuelto por la Suprema Corte. Esto, como dijera Violeta, en la práctica no sucede, pero es conforme a derecho. Y lo mismo, no he escuchado en ninguna ocasión, aquí en México cuando menos, que se reconozca esta derogación jurisdiccional de las normas jurídicas. Lo que nos enseñan, lo que casi todo mundo enseña, es que la derogación es por una ley posterior, con independencia de que la derogación sea tácita o expresa, o bien que haya abrogación. Se deroga una norma, se abroga una ley o un código. ¿Comentarios, dudas o preguntas? No.
Vamos al inciso B. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor, que se hayan consumado de un modo irreparable, que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por estos las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro de los plazos señalados en esta ley. Sí, en este inciso tenemos varias causales de improcedencia. Primera, actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor. Muchas veces pensamos que el interés jurídico solo es necesario para poder obtener sentencia favorable. El interés jurídico es alegar un agravio sustentado en una norma jurídica. Tengo interés porque sufrí este agravio, soy titular de tal derecho que ha sido violado. Mi derecho se fundamenta en tales disposiciones jurídicas o en tal jurisprudencia y no se ha respetado. Si leemos las tesis de jurisprudencia, vamos a encontrar que ese es el interés jurídico. Muchos autores sostienen que el interés jurídico no es presupuesto de procedibilidad o requisito de procedibilidad, como yo digo, que es requisito para el dictado de una sentencia favorable. Sí, para mí no. Y aquí está expresamente previsto. Si el que comparece no tiene interés jurídico, el medio de impugnación es improcedente y se debe desechar la demanda sin mayor actuación. Se debe desechar de plano. Tenemos, bueno, no sé si hay alguna pregunta en este sentido. Ahora ya hablamos también de interés legítimo. Ya hablamos también de acciones colectivas, de tal suerte que el interés jurídico no es siempre. El interés jurídico es solo cuando se promueve por violación a un derecho, por una violación directa e inmediata a un derecho que invoca el actor para la actuación del tribunal. Tenemos el caso del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Si no invocamos agravio a nuestro derecho a votar, a ser votado o de asociación, sino el derecho de otros, no procederá el medio de impugnación, a menos que ese derecho de otros sea para constituir un partido político. Y entonces el actor, que es la organización interesada en constituirse como partido político y que obtuvo una sentencia desfavorable, ahí todos los integrantes de esta organización son titulares del derecho de acción, pero deben actuar por conducto de su representante. O bien, en alguna comunidad no se lleva a cabo la actividad correspondiente para la entrega de credenciales para votar e inscripción en la lista nominal de electores correspondiente. Y se unen todos los interesados para presentar una sola demanda. Realmente aquí lo que tenemos es una acumulación de pretensiones. Cada uno es titular de la acción, cada uno es interesado en su pretensión y cada uno es titular de su derecho de obtener la credencial para poder votar. Sin embargo, se reúnen todos y lo único que tenemos es una acumulación de acciones y de pretensiones.
pero en realidad cada uno comparece por sí mismos. Y podríamos aquí incluso hacer una escisión, es decir, dividir la demanda en tantas partes como demandantes haya. Por supuesto, no la vamos a poder dividir en pedazos. Vamos con copias a constituir tantos expedientes como actores haya. Sin embargo, esto es totalmente práctico. Quizá en la práctica lo conveniente sería la acumulación, y si ya desde la demanda vienen acumulados todos los actores, pues tratemos el caso como un solo asunto ya acumulado para resolver, pero resolvemos individualmente, no con una sentencia individual, sino con una sentencia resolver el caso de todos. Quizá alguno desista y habrá sobreseimiento. Quizá alguno no sea ciudadano mexicano y habrá también sobreseimiento o incluso un desechamiento desde el principio. Quizá alguien esté suspendido en sus derechos por una sentencia en materia penal que haya causado ejecutoria y no podrá proceder su acción. En fin, son varios temas. Voy a la otra causal de improcedencia. Impugnar nos dice actos que se hayan consumado de un modo irreparable. Sí puede suceder. Quiero votar y no me expiden la credencial para votar. Pero la elección es el primer domingo de junio del año correspondiente. Y yo voy a presentar mi demanda hasta el día siguiente al domingo de la jornada electoral. Si no voté, no por irresponsable, sino porque no tuve credencial, y no tuve credencial porque la solicité y no me la otorgaron. Dejé pasar el tiempo. Quiero votar, que se me restituya en mi derecho a votar. No, el agravio se consumó de manera irreparable. No se puede votar sino el día fijado en la Constitución y en la ley para llevar a cabo la jornada electoral. ¿Qué agravio sí se puede reparar? La no expedición de la credencial, pero para que tenga posibilidad de votar en jornadas posteriores y no en la que ya se llevó a cabo. Hechos consumados de manera irreparable. Y nos dice el legislador que tampoco procede la impugnación cuando se enderece el juicio o recurso para controvertir actos consentidos expresamente. Para mí, esta no es una causal de improcedencia. Esto lo aprendí en la materia fiscal. Cuando yo era secretario de acuerdos de la Segunda Sala Regional Metropolitana. En esa época, la Tesorería del Distrito Federal se encargaba de cobrar el impuesto sobre la renta e impuestos sobre ingresos mercantiles de los contribuyentes menores. El que tiene derecho o tenía derecho a recibir el pago era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero se daba un tratamiento distinto a los contribuyentes menores y era la Tesorería del Distrito Federal la que cobraba estos impuestos. Ante la omisión de pago, la Tesorería llevaba a cabo auditorías y presionando a los contribuyentes les decía: si no pagas, te voy a multar, y la multa puede ser de un tanto o más del impuesto
que dejaste de pagar. Pero además te voy a fincar recargos. Así que tendrás que pagar impuesto, recargos y multa. Y los contribuyentes, como todo mundo, frente a un acto de autoridad, pues lo que pretende es el mal menor cuando se ha cometido una omisión de la que se es responsable. Y proponía la Tesorería del Distrito Federal, si aceptas que efectivamente no pagaste este impuesto, te condono la multa. Si la conducta es conforme a derecho, condonación de la multa, y te disminuyo los recargos. Pero firma en el documento de liquidación que reconoces expresamente la deuda y que te comprometes a pagar y a no impugnar. Por eso aquí leemos que el acto sea consentido expresamente, entendiéndose por estos las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En materia electoral, ¿en dónde encontramos esta trampa procesal? En las renuncias de los candidatos. Al momento en que el partido político le dice al militante que él será su candidato postulado para solicitar su registro, muchas veces le pide también firmar el escrito de renuncia como candidato. Y más tarde, el partido presenta esa renuncia y sustituye al candidato. El sustituido impugna. Me sustituyeron indebidamente. Y lo que hace el partido político es presentar el escrito de renuncia o la autoridad. La autoridad dice, yo sustituí tu candidatura porque me lo pidió el partido y el partido justificó su petición con el escrito de renuncia. Aquí está. Confirma autógrafa. Y muchas veces el candidato dice eso, me lo exigieron como requisito en mi partido. Yo no quiero renunciar. O muchas veces les hacen firmar hojas en blanco y después agregan el texto. Aquí está. Sí, no puede impugnar porque es un acto consentido expresamente. No. Para mí, el consentimiento expreso no vale. ¿Por qué? Porque el consentimiento expreso de no impugno o me comprometo a no impugnar implica renuncia a un derecho, ahora derecho humano, no solo derecho constitucional, antes un derecho de interés público y de derecho público. Pero ahora nos cuesta menos trabajo porque hablamos de constitucionalidad y hablamos de convencionalidad. Nadie puede renunciar su derecho humano de acceso a la justicia. Por tanto, en tanto esté a tiempo, puede impugnar con independencia de que haya aceptado el acto objeto de controversia. Sí, un tema interesante, un tema importante que para mí ha subsistido en las leyes procesales de manera injustificada. Hay jurisprudencia incluso de la Suprema Corte en ese sentido antes de que habláramos de derechos humanos. No se puede renunciar al derecho de ocurrir ante el tribunal competente a defender el interés jurídico del actor. Lo que sí es incontrovertible es tener por consentido el acto cuando no se hubiese interpuesto a tiempo el medio de impugnación. Pero aquí en realidad no estamos hablando de una aceptación, no estamos hablando de un acto consentido, sino más bien de un
de una causal de improcedencia distinta, que es la extemporaneidad. Si yo demando fuera del plazo legalmente previsto, mi impugnación es extemporánea y, por tanto, improcedente. ¿Algún comentario, pregunta, duda hasta lo que llevamos? Sin comentarios, sin dudas. Por favor, lean con mucho cuidado este artículo 10, que prevé todas las causales de improcedencia en la materia electoral, además de lo que hemos visto en el artículo 9, la frivolidad evidente de la impugnación. Y lo que ya habíamos visto también, la falta de firma autógrafa y el hecho de no señalar el nombre del actor, el cual no se pueda deducir de las constancias de autos. Causales de improcedencia y de sobreseimiento. Causales de sobreseimiento, artículo 11. El desistimiento. Procede el sobreseimiento cuando, inciso A, el promovente se desista expresamente por escrito. Este desistimiento no procede igual en materia electoral que en otras materias. En el recurso de apelación, yo propuse que no procediera el desistimiento de los partidos políticos cuando uno denunciaba al otro. Un partido político denunciaba a otro partido político por conductas antijurídicas. Y había acusaciones recíprocas. Me acusas, yo te acuso. Y luego se ponían de acuerdo y desistían. Y entonces la queja de uno contra el otro se convertía solo en un medio de presión. Cuando nos tocó conocer de este tipo de asuntos en recurso de apelación, propuse que no se aceptara el desistimiento, porque tratándose de conductas ilícitas, no está en el ámbito de facultades de quien presenta la queja o denuncia desistir. Ya es función de la autoridad investigar y determinar ¿hay o no hay conducta ilícita? Si hay conducta ilícita, se debe sancionar, porque de lo contrario se vuelve solo un instrumento de presión. Y para mí no debemos permitir este tipo de conductas, utilizar a las autoridades y a las instituciones para poder llegar a arreglos que les convengan o que les interese. Sí, así que el desistimiento en algunos casos y ratificado el desistimiento ante la autoridad. Lo que el legislador nos dijo simplemente, el promovente se desista expresamente por escrito. Porque si no hay esta ratificación, muchas veces se presenta el interesado y dice, ese escrito no lo firmé yo. Niego haber firmado. En ocasiones es cierto. En ocasiones es falsa la negativa. O bien firmé, pero no me dijo el abogado qué es lo que estaba firmando. O no me dijo la autoridad qué es lo que estaba firmando. Me llamó y me dijo que para mi conveniencia firmara el desistimiento. Tenemos que pedir la ratificación, no tener simplemente por presentado el escrito y ya, sino que comparezca
ante el tribunal competente o ante fedatario público para poder ratificar ese desistimiento y darle efectos jurídicos a fin de sobreseer el juicio o recurso correspondiente. El inciso B. La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia. Para mí también es una causal de sobreseimiento discutible, porque es un principio del derecho administrativo y del derecho procesal inclusive, que las autoridades no pueden revocar sus propios actos. Debe ser a instancia de parte interesada y cuando proceda conforme a la ley. Si promuevo un recurso de revocación administrativo, por supuesto, o un recurso de reconsideración o un recurso de inconformidad, la autoridad emisora del acto puede revisar su actuación y revocarla o modificarla. Pero estamos aquí ante métodos autocompositivos de solución de controversias. El interesado le pide a la autoridad responsable que revise su actuación y la revoque o que la modifique. Pero si ya estamos ante un tribunal, para mí, no puede la autoridad demandada revocar sus propios actos. Sin embargo, está prevista como una causal de sobreseimiento. El inciso C. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, que ya habíamos mencionado. Y el inciso D. El ciudadano agraviado fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos político-electorales. Si fallece y lo que impugna es un derecho personalísimo, sí procede el sobreseimiento. Pero si no es un derecho personalísimo, en mi opinión, su fallecimiento no tiene por qué dar por concluido el juicio o proceso. Estamos ahora ante la posibilidad de imposición de multas a los ciudadanos y tenemos la posibilidad de que el ciudadano sancionado promueva recurso de apelación. Si promovido el recurso de apelación el ciudadano muere, para mí no se debe sobreseer el juicio o el recurso de apelación, porque si no procedía la imposición de la sanción y la sanción, reitero, es una multa, será una multa que menoscabe el activo de la herencia y los herederos están legitimados para continuar el juicio o recurso en el ejemplo. Sí, así que habrá que tomar ahora con sus reservas esta causal de sobreseimiento por muerte del agraviado. En fin, son 8:59. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Creo que hemos visto varios temas que están dentro de nuestro programa y que habían sido hasta ahora no objeto de comentario. Adelante, Maurilio. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nada más un comentario en relación a el asunto en que si podían intervenir el candidato para controvertir resultados electorales. Sí. Por ahí encontré la jurisprudencia 11 de 2004, ya no vigente, en razón de una sentencia de 2014, me parece. Sí. Y es en la que, bueno, hace referencia ahí para el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano generalmente es improcedente para impugnar resultados electorales por nulidad de la votación recibida en casilla. En esa contradicción, al final, pues determinan
que los candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Bueno, y ahí deriva pues la interpretación, y pues es el comentario nada más que quería hacer. Gracias, qué amable. Sí, efectivamente se constituyó jurisprudencia y se decía, en algunos casos, tratándose de elecciones locales, hubo duda de qué es lo que debería de proceder, juicio de revisión constitucional o juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y no sé, quién intervino, perdón, no me acuerdo el nombre, Maurilio, ¿verdad? Sí, así es. Correcto. La contradicción de criterios entre qué y qué se planteó, si es que tienes el dato. Si no, yo lo busco. Sala regional Monterrey y sala superior. ¿Y qué es lo que se dice en la nueva tesis? ¿O la tesis es la que leíste en el rubro? Perdón, Maurilio, no sé si perdimos el audio o si estás buscando la información. Sí, perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, Candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la interpretación sistemática y teleológica de los artículos 1, 17, 35, 41, base sexta y 99 de la Constitución, en relación a lo previsto en el artículo 79, párrafo 1 y demás aplicables al libro tercero de la Ley de Medios, así como del artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, lleva a cabo concluir que el sistema electoral mexicano de los candidatos a cargos de elección popular están legitimados para promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra las determinaciones definitivas de las autoridades electorales respecto de los resultados y validez de las elecciones en que participan, así como contra el otorgamiento de las constancias respectivas, toda vez que con ello se salvaguarda plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a un recurso efectivo, y que reconoce la estrecha vinculación entre la defensa de los resultados, la validez de la elección y el interés de las personas que ostentan una candidatura en la legalidad y constitucional del proceso electoral desde el momento en que son quienes pretenden ocupar el cargo de elección popular respectivo. Asimismo, esta interpretación permite sostener que los candidatos pueden cuestionar cualquier posible irregularidad que afecte la validez de la elección en que participan, o directamente su esfera de derechos en relación con la elección, pues de otra forma se desconocería su derecho de acceso a la justicia. Ahí resuelve y de hecho usted emite un voto razonado. gracias, Maurilio. ¿Cuál es el número de la tesis? La que perdió vigencia es la 11-2004 y ahí, ahí mismo la vincula con la sentencia que quedó ya formalmente como jurisprudencia. Exacto. ¿Y esta nueva tesis cuál es? Sí, permítame. Bueno, si no... Le voy a poner la liga, se las voy a compartir. Correcto, para que la compartas al grupo. Sí, porque se sostenía que no era procedente el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, sino el juicio de inconformidad. Y lo que yo dije es qué mayor violación obtiene el candidato postulado en su derecho a ser votado que negarle la posibilidad de concurrir a juicio. Es el primer interesado más que el partido político. Y por eso es que quedó como juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. Gracias, Maurilio, por el dato. Y yo busco, bueno, ya enviaste la liga, es un tema interesante. Bien, nos veremos mañana ya para otro tema. Mañana nos corresponde la parte segunda de reglas procesales comunes. Así que descansen, estudien y mañana continuamos.
Gracias por su participación, por todas sus observaciones y comentarios. Gracias a todos. Muchas Al gracias. contrario, doctor, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias, buenas Inés.